Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema del estrés emocional. Y este tema, pues obviamente muchos tenemos esta parte del estrés y a veces no entendemos por qué tenemos cierto estrés o ciertas características del estrés, que muchas veces lo podemos confundir con la ansiedad, pero son dos cosas diferentes. Puede ser lo mismo porque sí el estrés te puede llevar a una parte de ansiedad, pero sobre todo debemos entender por qué nos da este estrés emocional, que podemos tener el estrés normal, pero cuando tenemos el estrés emocional es porque tu emoción tiene algún enfoque, alguna situación, algún proceso que nos está afectando. Por eso es el estrés emocional cuando en realidad tu emoción está en un factor vulnerable, digámoslo así, o estamos en un factor que no estamos muy bien emocional y que dices, bueno, pues ya me siento mal o me siento como muy angustiado, me siento de cierta característica. Cada quien como ser humano sabemos cuando estamos estresados o cuando tenemos ansiedad. Y cuando estamos estresados puede ser por muchas circunstancias y puede ser por muchas situaciones. Pero realmente el estrés es algo mental racional que tienes que hace que ese pensamiento de algo negativo que te está pasando te empieces a estresar. Y eso hace que tengas un estrés emocional, porque tu emoción empieza a moverse con una característica diferente. Si tú estás por ejemplo, en una emoción de enojo, a lo mejor te hace el estrés de enojo y entonces tú no estás bien o no tienes una característica positiva y te estás en esta parte de no entendimiento de lo que te está pasando. Y entonces podemos manejar varios tipos de estrés que lo vamos a estar definiendo en este momento. Y por ejemplo, podemos tener que va de menor a mayor, digámoslo así, pero uno de los estrés que puedes tener es el estrés agudo. El estrés agudo es cuando es como minimizar, o sea, no es que sea un estrés complicado, pero sí es un estrés como inmediato. Es como un estrés que te da una característica específica de alguna situación que vas teniendo. Por ejemplo, si tú vas en el auto y alguien te pega por atrás o chocaste o te pegaste, pues empieza a como darte como ese estrés de no saber qué pasó. Incluso te puede dar el enojo y eso hace tengamos un punto de cambio en ese momento y en esa situación que te esté pasando en ese instante. Puede ser ese ejemplo, puede ser la parte laboral, puede ser la parte familiar, puede ser tu entorno, puede ser lo mismo. Como dices, es que a mí me estresa que la gente sea intolerante o a mí me estresa que las cosas no funcionen o me molesta que las cosas estén de alguna u de otra forma. Entonces esto significa que te está dando un estrés que cuando dices es que me enoja, es como esta parte de esta emoción, que empieza a ser como un estrés agudo, que digamos que no es un estrés tan complicado o tan complejo, o que digamos que es un estrés crónico, pero sí es un estrés agudo que es como el menor, ¿no? De alguna situación que pasa en este instante y en este momento. Cada quien conoce su materia, conoces tus características, conoces lo que te hace bien, lo que te hace mal, cómo te sientes de la forma que te sientes y eso hace que entendamos cómo estamos en este estrés diario, digámoslo así, ¿no? A lo mejor te estresa que haya mucho ruido, te estresa que a lo mejor haga mucho calor, que haga frío, que llueva. O sea, es mínimo, por eso es un estrés agudo, no es un estrés que realmente sea crónico, pero sí es un estrés que en cierta característica te está afectando y que a muchos nos afecta en cualquier cosa, ¿no? A veces cuando tienes un estrés agudo, por ejemplo, empieza a darte un poco de ansiedad. La ansiedad puede ser como el sudor de las manos, que te sientas como muy ansioso y entonces no significa que tengas esta parte de ansiedad, pero sí significa que tienes un poco de estrés. Y eso hace que pueda detonar tu ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad puede dominar una emoción y esa emoción pues te puede dar esa parte de este factor que nos puede afectar, ¿no? Esta parte de ansiedad, pero también es la parte de estrés y me dices, es que me siento estresada y me empieza a doler el estómago o me empieza a doler la cabeza o te empieza
a pasar algo. Muchas veces dices, me siento como muy estresado, ansioso, ¿no? Que digamos, o empiezas a mover las piernas, o empiezas a así como, no sé, quieres correr, eso sería más fácil el estrés agudo, pero esta parte de poderlo manejar de alguna u otra forma. Todos tenemos ciertas características que nos puede ayudar en ciertas cosas. Y en cierta forma, tú cuando tienes un estrés agudo, puede ser que también tengas como ciertos episodios. No es que lo tengas diario, ¿no? Puede ser momentáneo, puede ser en un momento, puede ser una circunstancia, y que te puede dar esa parte que tienes, esta parte momentánea que puede ser frecuente. Hay una gran diferencia de que tenemos el agudo con lo que tenemos con el, digamos, con episodios, ¿no? Con agudos de episodios. Son diferentes porque el agudo lo podemos manejar como es como inmediato de alguna situación que te esté estresando, que te esté pasando en ese momento. Y cuando tenemos un estrés con episodios, agudo con episodios que son más constantes, pero a lo mejor porque tú mismo estás con alguna característica emocional que te está afectando, y entonces puede ser que en este momento tengas un proceso emocional complicado y entonces te dan como más frecuencias esta parte de estrés. Dices, no me da, incluso el estrés te da por no comer, también te da por mucho comer, o te da por que hay muchas personas que les duele el estómago, ¿no? Como la citis, que le digo, las gastritis, la colitis, toda la citis que te puede afectar. Y entonces, pues esa es cuando tienes como constante tu estrés. Que normalmente, digamos, cuando tienes una agudo con episodio, digamos que es constante, puede ser incluso en la parte laboral. Que dices, bueno, pues tenía una junta y esta junta no me está ayudando, o esta junta no está funcionando, o lo que yo quería no está de esta forma o de esta manera. Entonces es parte fundamental de lo que tú manejas, ¿no? Que muchas veces este estrés, les comento, puede ser en la parte laboral, pero también puede ser en la parte social, familiar, que dices, ay, ya va a empezar, ya me empieza a estresar por sus decisiones, por lo que dice, por lo que hace, y entonces pues podemos tener un estrés con episodio agudo, ¿no? Que ya sabes tú, ¿no? De alguna u otra forma tú ya sabes cómo te pones con tu estrés, ya sabes cómo te pones con lo que te está pasando, ya sabes cómo ciertas circunstancias que dices, ay, ya me voy a estresar, y entonces me empieza a dar como esta parte ansiosa, o me empieza a doler la cabeza, o estoy de malas. Muchas veces el estrés agudo es que te pone hasta de malas, ¿no? No quieres hablar con nadie, me siento estresado, no quiero estar bien, o incluso puede ser que te desquites con alguien y en lugar de estar como analizando y ayudándote en ciertas cosas, pues lo que vas a hacer es que a lo mejor te estás desquitando con alguna persona, con alguna situación, y eso hace que pues también puedas manejar el estrés, porque a la otra persona con la que te estás enojando, pues también estás como, les digo que a veces es como tu costal, ¿no? No ves qué hizo, sino con quién te desquitas. Y también es otro factor muy importante que estamos haciendo, de alguna forma reaccionamos. Y entonces aquí viene una parte más complicada, que es el estrés crónico. Cuando nosotros tenemos un estrés crónico es cuando tienes más a largo el tiempo. Por ejemplo, es muy diferente cuando son episodios porque son como divisiones, digámoslo así, o sea, no son constantes. Pero si tienes un estrés crónico, entonces sí ya tienes muchas cosas complicadas. Entonces tu estrés crónico puede ser que todo el día estés estresado, que estés muy, digamos, consecuentemente estresado por alguna situación, o estés como muy complicado en algunas partes, y entonces pues ya te duele la boca, el estómago, te puede dar diarrea, te duele la cabeza, estás como en esta parte de ansioso, estresado todo el tiempo, porque te estás previniendo algo. Dices, no, pues es que voy a ir a una junta laboral y ya me va a estresar porque mi jefe es así o así, o mi equipo se está complicando, y entonces te empiezas a estresar, y es cuando el estrés crónico hay un factor que te empiezas a enfermar, o te puede dar algún tipo de circunstancia física, ¿no? Que dices, oye, es que a lo mejor te salen granitos en la cara, en el cuerpo, te empieza a dar como la ansiedad, dices, sabes que necesito casi correr, salirme, porque no me siento bien.
Y a veces, muchas veces los médicos dicen, es que tienes un padecimiento, puede ser gripa, puede ser algún tipo de factor, y te dice el mismo doctor, lo que tienes que hacer es bajar tu estrés, te puede dar una colitis, te puede dar una gastritis, te puede dar algún tipo de gastroenteritis, por ejemplo, porque muchas veces, ¿saben qué pasa cuando tú tienes el estrés? El punto energético de tu materia normalmente donde se te va a ir es en la boca del estómago. Por eso tienes gastritis, te puede dar una colitis, te puede dar una gastroenteritis. ¿Por qué? Y les voy a decir por qué se te va a la boca del estómago. Porque la boca del estómago es la parte emocional donde tienes el factor y como que guardas. Si lo manejamos en la parte de los chakras, ven que yo les he comentado que los chakras pues, son 4, pero realmente pues te van, no es que sea el chakra de raíz, pero es el chakra donde en realidad la parte del abdomen, la parte del estómago, la parte donde tienes tu ombligo, digámoslo aquí así, es la parte donde contienes, es la parte donde tu misma energía contiene esa energía, entonces contiene ese estrés y por eso te puede dar alguna enfermedad, ¿no? Hablando de colitis, gastroenteritis, diarrea o cosas así que te dan porque lo que estás haciendo es conteniendo esta parte. Una de las cosas que puede ser el estrés es que contienes y entonces no sueltas y no lo sacas. Y nos cuesta mucho trabajo entender, comprender. Porque nosotros nos podemos estar estresando constantemente. El estrés lo tenemos todos y puede ser cotidiano o no cotidiano, dependiendo qué es lo que les digo. Puedes tenerlo en agudo, pero cuando se te convierte en crónico, entonces ahí sí tenemos un problema. Porque no estamos viendo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos manejando, de qué manera lo estamos manejando y a veces tú automáticamente sabes que ya pasó esto y me va a dar el estrés porque me va a empezar a generar. Normalmente lo que tienes que hacer para que esto te pueda ayudar a evitar el estrés lo tenemos, pero saber contenerlo y saberlo trabajar es entendiendo cuáles son tus factores y cuáles en tu materia, en tu cuerpo, son los factores que te va a afectar. Dices, ya estoy estresada, me va a dar la cabeza, me da migraña, el estómago, mis piernas, mi rodilla. Siempre en algún punto, yo les he comentado que todos tenemos puntos energéticos en tu materia. Cuando tú tienes un punto energético donde te afecta más, por ejemplo, por el estrés, hay mucha gente que se conoce y dice, bueno, es que ya me estoy estresando, me empieza a dar como me duele la cabeza o me da la migraña. O ya empiezo con el dolor de estómago, o me duelen las rodillas, o no me siento bien. Entonces, muchas veces también, pues, una de las cosas del estrés es que también te puede afectar el corazón, ¿no? Dices, como que me da la taquicardia, como que no me siento bien, como que me siento muy angustiado. Y por eso mismo te puede dar la ansiedad. Entonces, la ansiedad es uno de los factores que puede dominar tus emociones, en la cual puede dominar hasta tu estrés. Entonces, eso hace que tú mismo generes esa parte emocional, por ejemplo, del corazón y te esté afectando en muchas cosas. Una de las cosas que puedes hacer para que las cosas puedan ser como más controladas si estás en la parte, por ejemplo, laboral, si estás en tu trabajo y las cosas no están funcionando, te sientes estresado, angustiado y demás, una de las recomendaciones es salirte 5 minutos afuera, que te dé el sol, que te dé el aire, que vayas a tomar, si hay gente que toma café, pues puede tomar café, un té, ¿no? La cafeína a unos les ayuda, a otros no. O a lo mejor tomarte un refresco o salir a caminar unos 3 segundos y ya como que dices, bueno, me voy a relajar, voy a soltar, voy a eliminar este estrés que traigo. Cuando se sientan como muy angustiados, lo que pueden hacer es lo de siempre, ¿no? Que los mando al sol, si salen o que les dé el aire o que les dé algo, salen y dicen, a ver, me relajo, me controlo, elimino mi estrés para que yo esté mucho mejor. Lo suelto, lo saco y este estrés no me domina en mi factor que yo tengo. Eso les puede ayudar también mucho. Pero si cada quien se conoce cómo se maneja su propio estrés por algo físico, entonces ahí ya tendrían que saber contenerlo. Porque después ya lo pueden trabajar, porque al final de cuentas uno de los factores también muy importantes
que nosotros como seres humanos lo que hacemos es como guardarnos todo lo que está pasando. No lo echamos como en un costal, lo echamos en la espalda, lo echamos en algún factor y eso nos afecta porque no estamos bien, porque no estamos de la manera como tenemos que estar, no estamos de la manera como lo tenemos que manejar para que nosotros estemos bien. Porque acuérdense que también uno de los factores, el momento de estrés que tú mismo te andas eh, manejando ciertos pensamientos, que dices, es que si pasa esto, que si pasa el otro, o sea, estás como maquilando tantas cosas que también eso te estresa, ¿no? Y dices, oye, si no funciona, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, si quieres hacer un proyecto y si no funciona, y si no está bien, y si este proyecto no se da, y si con el socio no es, y que no me llega dinero, y que todo eso te empieza a generar un estrés, y entonces me dices, ya me enfermé, mucha gente ha ido hasta el hospital precisamente por el estrés crónico. Entonces es como bajarle a esa intensidad, a esa emoción, a esa situación. Y entonces puedes gestionar tus emociones, del cual ya hablamos de este tema, que es entender y analizar qué es lo que te está pasando para que tu estrés lo minimices y lo bajes. Entonces, en lugar de tener un estrés muy alto, lo que puedes hacer es bajarlo y entender tus propios procesos en este momento, como está sucediendo, para que tú lo puedas manejar mucho mejor y de mejor manera. Pero si no, va a ser más complicado que tú lo sepas manejar. Acuérdense que el estrés es constante en todo momento y en muchas situaciones lo podemos tener. Pero también es cómo tú lo estás manejando, de qué forma tú lo estás aceptando y de qué forma podemos tener esta inteligencia emocional de comprender y no estresarnos más de la cuenta. El cómo gestionar esa emoción que me está afectando porque me está dando un estrés para que yo esté mucho mejor, que es analizar este factor emocional que a mí me está perjudicando, por la cual yo me siento mal y por la cual a mí me da estrés y luego me puede dar ansiedad. Son dos cosas completamente diferentes, pero sí son vinculados el estrés con la ansiedad. Y hay mucha gente que le da mucha ansiedad. Es que me siento tan estresado que me da ansiedad. Entonces, este factor sí te puede llevar a otros problemas mucho más graves. Entonces, es controlar, contener, ver qué es lo que tienes para que lo puedas liberar. Mucha gente sabe meditar, otros no saben meditar. La parte de la meditación te puede ayudar a minimizar esa parte de estrés. Si tú entiendes cómo es tu característica, entonces es mucho más fácil que lo puedas atacar. Pero hay muchas personas que, aunque saben las características de su estrés, que digamos que les puede dar como esta parte de angustia, ¿no? Digamos, o me sudan las manos, o estoy muy nervioso, o me siento muy como estresado, nervioso. Si tú tienes esa característica, lo que puede ser, a ver, estoy nervioso pues me está estresando esta situación, esta angustia, esto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que entender esa parte de ese estrés para que yo no me ponga tan nervioso, que puede ser que a lo mejor te estresa demasiado por ciertas circunstancias, ¿no? Que a lo mejor dices, oye, es que voy a hablar en público, por ejemplo, y me estresa porque no me siento como preparado para hablar en público. Lo que puedes hacer es minimizar esa energía, minimizar ese proceso y minimizar esa angustia para que tú salgas avante. Digo, es normal que si vas a hablar, por ejemplo, en público, te dé el nervio, te dé este tipo de estrés, que digamos que es como el estrés agudo, que es mínimo, y ya como forma de vayas hablando a lo mejor con el público, digámoslo así, pues ya las cosas van funcionando y vas siendo más ligero. Pero también te pasa cuando a lo mejor estás en un nuevo trabajo y dices, no sé cómo va a ser, cómo va a ser mis compañeros, mi jefe, la situación, como esté trabajando de la manera como lo esté trabajando. Y entonces eso te puede dar una angustia y te puede estresar. Ya después se te quita y ya te adaptas, ya sabes cómo son las cosas. Pero en el momento te puede dar esta parte de estrés que es agudo, es que es momentáneo. Ya si lo manejas en crónico, entonces ya tienes un problema más complicado, porque entonces ahí lo estás generando digamos, en largo periodo, ¿no? Me estreso y parece que estoy todo el tiempo en estrés. Hay personas que se estresan y pueden durar meses, hasta semanas y demás, porque es que me siento muy estresado. A ver, relájate. Porque, a ver, analizando qué está pasando bien, qué está pasando mal, cómo están las cosas de alguna u otra forma,
Y entonces cuando tú analizas es mucho más fácil. A lo mejor platicarlo, conversarlo con alguien, decirle, oye, es que me siento así, de esta forma, de esta manera. Y a lo mejor esa persona, pues, a ver, relájate, contrólate. El hablarlo también te puede ayudar a entenderlo y entonces tú vas a ser mucho más, digamos, ecuánime contigo y dices, me está pasando esto, entonces yo lo que tengo que hacer es lo otro, ¿no? Es como ver lo malo, digámoslo así, entre comillas, y decir, a ver, ¿cómo lo puedo convertir en bueno? ¿Cómo puedo convertir ese estrés en ayuda? Porque muchas veces una de las cosas también muy importantes que podemos tener en el estrés emocional es que cuando analizas lo que te está pasando, a veces lo puedes cambiar y lo puedes modificar y entonces lo haces para bien. Pues me pasó esto, por esto, porque me da angustia el no saber cómo lo puedo resolver. Pero cuando entiendes tu angustia, vas a poderlo resolver. Es cuando ya estás como en esta parte de relajación. Dices, me estresé por esto, pero no me tenía que estresar tanto. Pero si no lo analizas, si no lo comprendes, pues obviamente te vas a estresar por ese proceso. Entonces es, ¿cómo lo puedo hacer? ¿De qué manera lo puedo controlar? ¿De qué manera bajar esa densidad o esa emoción para que tú puedas estar mejor? Obviamente la parte, por ejemplo, del enojo es como estresarte. Estoy molesta y empiezo a estresarme, me empiezo a poner de malas y empiezo a hacer cosas que no tengo que hacer. Y eso hace que un factor no te esté ayudando. El arcángel que te puede ayudar en este momento de estrés es el arcángel Zadkiel. ¿Por qué? Porque él te va a ayudar a transmutar esa energía negativa, digamos lo que el estrés no es que sea tanto negativa, pero sí parte porque lo que hace es algo negativo para tu materia, tu factor, para lo que tengas en tu emoción. Entonces él te dice, si tú entiendes tu emoción y entiendes tu estrés, vas a entender cómo lo puedes minimizar, controlar y manejar. Si no entiendes tu estrés, no entiendes tu emoción, va a ser mucho más difícil que lo puedas contener. Así es que ayúdate a entender ese proceso de estrés para que lo minimices y lo puedas salir avante. Lo que él te dice es, si tú entiendes tu estrés, hay gente que sí puede entender su estrés en el sentido que dices, me pasó esto, ya me voy a empezar a estresar, ya me empieza a doler la cabeza, me empieza a doler el estómago, me empiezo a sentir ansioso, quiero correr, muchas veces, ¿no? El mismo estrés es, quiero correr e irme de aquí, porque ese estrés te da como mucha angustia, que es la ansiedad. Entonces es entender y comprender lo que te está pasando para que tú lo puedas manejar, lo puedas tener y manejar de buena manera, digámoslo así. Si no, te va a costar mucho más trabajo. Y nos puede dar el estrés emocional en muchos factores, porque a lo mejor tú traes un proceso de amor, por ejemplo, una pérdida, una relación que no funcionó o que simplemente terminaste con esa persona no bien, entonces te va a dar tu estrés porque traes tu proceso de pérdida. Un proceso de pérdida puede ser de amor, de muerte, de alguna situación, te puede estresar por la pérdida misma. La pérdida también es un factor que te puede estresar de cualquier situación que tengas. Y les repito, puede ser de amor, puede ser de muerte, puede ser trabajo, puede ser amistad, puede ser cualquiera, y esas pérdidas también te pueden generar cierto estrés porque te da angustia, porque no sabes qué va a pasar, qué pasó, qué sucedió. En la parte, por ejemplo, emocional, que tú tengas algún proceso ahí complicado, también te maneja ese estrés porque no sabes qué pasó, cómo pasó, de qué manera pasó, por qué sucedió, por qué se dio, y a veces te cuestionas tantas cosas que eso te estresa. Es que ¿por qué? Y si no entendió, y por qué se dio, y por qué fue, y esto, y el por qué, y el por qué, y por qué, y entonces empiezas en el hubiera, y entonces también te empiezas a estresar. Si no es entender y comprender la situación, cómo pasó y para qué pasó, que se los he hecho mucho, el por qué y el para qué, y eso también te va a ayudar mucho a controlar tu propio estrés. Una de las cosas, o les puedo decir, es escuchen música tranquila. Una de las músicas que les puede ayudar mucho es la música de agua, que lo pueden buscar en cualquier parte musical. Y en la música de agua van a escuchar el río, normalmente va a ser mar o va a ser río. El agua siempre te va a como controlar y te va a ayudar a minimizar un poco, a relajarte, a estar bien. Si tú estás tranquilo en tu cama, en el sillón, donde quieras, ponte música relajante, de agua sobre todo, que es la que te va a ayudar como a transmutar esa energía y te vas a sentir mucho más relajado. O que te dé 5 minutos el sol, o que te dé el aire, o salir, no pensar en nada. A lo mejor te compras
un dulce, un chocolate, algo para que te empieces a relajar. Muchas veces es cuando sientes muy estresada, es como salirse de esa parte para que después lo puedas contener y lo puedas ayudar. El estrés es, todo lo tenemos, pero si tú sabes cómo manejas tu propio estrés, en qué momento se detona, te va a ayudar mucho a entender cuáles son tus factores por los cuales te está dando estrés. Que dices, bueno, ya me está empezando a doler la cabeza, lo que tengo que hacer es relajarme, estar bien, tomar un vaso de agua y eso me va a ayudar. Entonces, no pensar que nadie te habla y a lo mejor cada quien sabe controlar su estrés. Y eso les va a ayudar mucho para que no tengan ese estrés y entonces les pueda dar la ansiedad y entonces les pueda dar otro factor más complicado. Si ustedes lo van minimizando, más bien van controlando, les va a ayudar mucho y eso también les puede ayudar a soltarlo, liberarlo y entonces puedan estar mucho mejor en muchos sentidos. Entonces, la meditación del agua, de la música de agua, esa les puede ayudar muchísimo para transmutar esa energía de negativo a positivo y el estrés sea mucho más controlado y sea mucho mejor. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, en YouTube, TikTok, en Instagram, en todos esto como Alma Luz Infinita. Nos vemos en la otra y cuídense mucho.